Cuando pasé aquí adelante, cuando llegué, Marcelo me dijo, bueno, no sé si vas a decir algo del Día del Padre. Bueno, el devocional va a ser del Día del Padre. Feliz Día del Padre a todos los padres que están presentes en este lugar y feliz Día del Padre a los que una semana después van a recibir este mensaje a través de YouTube. Esta semana estaba pensando cuántos se convirtieron en padres en los últimos tiempos entre nosotros. Gracias a Dios por aquellos que se convirtieron en padres en estos últimos tiempos entre nosotros. Qué bueno que es, porque eso significa que las familias van creciendo. Y cuando las familias van creciendo las responsabilidades de esas familias. Y cuando las familias de la iglesia van creciendo las responsabilidades de toda la iglesia con esos niños nuevos que van viniendo a la congregación. El lugar del padre dentro de la familia es un lugar fundamental. La imagen del padre determina muchísimas cosas en los niños y en las niñas, muchísimas cosas que tienen que ver con su futuro. La imagen que tienen nuestras hijas y nuestros hijos de nosotros determinan muchas cosas de su futuro. Van a determinar, por ejemplo, qué concepto tendrán nuestros hijos varones de lo que es ser padre. Y de acuerdo a lo que somos nosotros los padres, ellos van a tratar de imitarnos o tratar de ser distintos de lo que nosotros somos. Lo mismo pasa con las niñas. Van a querer que el padre de sus hijos sea como fue su padre, o van a tratar de buscar a alguien totalmente distinto a lo que fue su padre. En nuestra sociedad, el rol del padre en la vida de los hijos ha cambiado en los últimos 40, 50 o 60 años. Si miramos para atrás 40, 50, 60 años, nos vamos a dar cuenta que el rol del padre ha cambiado dentro de la familia. La sociedad ha provocado algunos cambios. Hoy el padre es necesario que esté más presente en la vida de los hijos. Y esto no sucedía tanto en épocas pasadas. Antiguamente estaba el concepto del padre proveedor de las cosas para el hogar, del padre que salía a trabajar y la madre que se quedaba en la casa cuidando a los hijos, el padre que era el cuidador de su hogar, el cuidador de su esposa, el cuidador de sus hijos. Pero hoy ha cambiado todo esto. Hace unos cuantos años atrás recuerdo a un hijo decir, mi padre nunca supo ser un amigo para mí, nunca supo ser un compañero en mi vida. Y a ese mismo padre recuerdo haberlo escuchado decir, a mi esposa y a mis hijos no le faltó nunca nada. Como diciendo, bueno, yo cumplí mi misión como padre. Mi padre nunca fue un compañero, mi padre nunca fue un amigo. Y el padre dice, a mi familia nunca le faltó nada. Y ahí uno se da cuenta cuál es el error conceptual, dónde se creaba el choque, dónde se creaba la diferencia entre uno y el otro. El padre pensaba que era un buen padre porque proveía lo necesario para su hogar y sus hijos consideraban que no era un buen padre porque no había sido un compañero para ellos. Por un lado, la idea del padre es que había cumplido con su deber de padre y por otro lado, la expectativa de sus hijos no había sido satisfecha porque el padre no había sido un compañero. La sociedad ha llevado hoy al padre a ocupar un lugar más protagonista en la vida de sus hijos. Desde la formación de la personalidad, la formación intelectual de los hijos, hoy es muy importante la presencia del padre en sus vidas. La formación física, dicen los que han estudiado estos temas que la formación física de los hijos también tiene que ver con su relación con sus padres. Y por supuesto en las familias cristianas, la formación espiritual de los hijos es una gran responsabilidad también de los padres, también de las madres, pero los padres especialmente. La sociedad va cambiando y también van cambiando las necesidades de nuestros hijos. Y de acuerdo a las necesidades nuevas que van teniendo los hijos, los padres tienen que ir cambiando también en esta sociedad. Hoy han quedado atrás viejos conceptos que se manejaban en las familias hace 40, 50 años atrás. Vas a ver cuando llegue papá. No corre más eso hoy. No tiene sentido decirle eso a un hijo hoy.
Si se entera tu padre te mata. Hoy no corre más ese tipo de conceptos, porque todo va cambiando. No sé si para mejor o para peor, eso cada uno lo sabrá, pero todo va cambiando y va cambiando la función del padre. Esta semana estaba leyendo que hace unos años atrás un adolescente de 14 años decía: mi padre es anticuado, mi padre no sabe nada. Pero ese mismo adolescente hace unos años atrás, cuando llegaba a los 18 años, decía: bueno, en algunas cosas mi papá no estaba tan equivocado. Hoy un adolescente de 14 años dice: mi padre es anticuado, no sabe nada. Pero ese mismo adolescente, cuando cumple 18 años, dice: por suerte en estos 4 años le pude enseñar bastante cosas a mis padres. Y realmente sucede así. Hoy parecería como que nuestros hijos tienen que enseñarnos algunas cosas a nosotros. Cambia, todo cambia, muchas cosas cambian. Y los padres tenemos que acostumbrarnos, los padres varones nos tenemos que acostumbrar a cambiar, porque la sociedad cambia, las necesidades de nuestros hijos cambian y nosotros tenemos que acompañar esas necesidades. Pero hoy quiero hablar de padres que fueron un ejemplo para sus hijos. Padres que hicieron más sencilla la vida de sus hijos. Y hoy quiero hablarle a los padres y a los que algún día van a ser padres. Y a las mujeres para que vean también esto en sus esposos o a las que hoy o mañana van a tener sus esposos. Padres que facilitan la vida de sus hijos. Y estos padres que les voy a mostrar hoy, que son ejemplos bíblicos, fueron padres geniales que pudieron de alguna manera facilitar la vida de sus hijos. Y estos padres vivieron miles de años antes que nosotros, pero hoy siguen siendo un ejemplo para cada uno de nosotros los padres y siguen siendo un ejemplo para aquellos que algún día van a ser padres. El primer padre que vamos a ver es un padre que facilitó la vida de su hijo dándole una identidad clara. Un padre que ayudó a su hijo a entender quién es Dios y qué lugar ocupa Dios en su vida. Esto es algo importantísimo hoy, la identidad que le damos a nuestros hijos, y los padres varones somos los responsables de darle una identidad a nuestros hijos. Y esta identidad se la tenemos que dar desde el principio de su vida. Y hoy más que nunca los padres tenemos la responsabilidad de darle una identidad a nuestras hijas y a nuestros hijos. Darle una identidad es hacerle entender quién es, qué son, a qué pertenecen, hacerlos sentir parte de lo que realmente son y a lo que pertenecen. Que un niño entienda, un niño o una niña entienda qué es, que un adolescente o una adolescente entienda quién es Dios y qué tiene que hacer en esta vida. Que un niño y una niña entienda de dónde viene y por qué viene de ahí. Entender quién es Dios y por qué sigo a Dios. Y entender esto y tener esta identidad, le va a dar seguridad a nuestros hijos, le va a dar seguridad a nuestros niños, le va a dar seguridad a nuestros adolescentes para enfrentar la vida. Tener la seguridad de lo que soy, quién soy y quién es Dios son fundamentales para tener una vida segura. Va a hacer que nuestros hijos y nuestras hijas no sean arrastrados por diferentes ideologías. Para que nuestros hijos y nuestras hijas no sean arrastrados por la cantidad de ejemplos malos que van a estar alrededor de ellos. Para que nuestros hijos y nuestras hijas no tengan la necesidad de sentirse aprobados por la sociedad que los rodea. No sean arrastrados por las costumbres que tiene esta sociedad. Hoy estamos en una época donde, por ejemplo, se exalta la diversidad, donde se exalta que la persona sea lo que le parece a la persona que es, o que la persona sea lo que circunstancialmente siente por alguna situación de la vida. Estamos en una sociedad donde se nos obliga a estar de acuerdo con la ideología de moda. Es más, hoy se intenta hasta penalizar no estar de acuerdo con algunas ideologías. Y quieren que vivamos de acuerdo a lo que impone quién sabe quién. O mejor dicho, sabemos quién lo impone. Y esta sociedad quiere que nosotros vivamos de acuerdo a eso. Se nos dice que tenemos que tener la cabeza
abierta. Y los padres tenemos la responsabilidad de mostrarle su identidad a nuestras hijas y a nuestros hijos. Vos sos lo que Dios te hizo. Vos sos una creación de Dios y por eso tenés que vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Abraham fue un hombre que pudo darle una identidad a su hijo Isaac. Isaac fue un padre que supo darle una identidad a sus hijos. Por eso en la Biblia muchas veces vamos a encontrar la expresión el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Abraham supo darle una identidad a su hijo Isaac. Isaac supo darle esa misma identidad a su hijo Jacob. Ahora, ¿cómo le damos nosotros una identidad a nuestros hijos? Josué fue un hombre que supo darle identidad a sus hijos y supo darle identidad a su familia. En cierto momento, cuando el pueblo de Israel empezaba a dudar de algunas cosas y algunos empezaban a inclinar para un lugar que no correspondía, estaban empezando a alejarse un poco de Dios, Josué dijo: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Sabe cuántos años tenía Josué cuando dijo esto? Aproximadamente tenía 80 años. O sea que sus hijos no eran niños, sus hijos ya eran hombres grandes. Quizás tuvieran 60, 55 años, 60. Sus nietos ya eran hombres grandes. Seguramente sus nietos tenían 25, 30 años. Seguramente ya tenía bisnietos. Sin embargo, él no tenía ninguna duda. A pesar de que sus hijos eran grandes, no tenía ninguna duda de decir: mi familia, mi descendencia y yo serviremos al Señor. Sin dudas, dice, mi familia y yo, mi descendencia y yo serviremos al Señor. Es que Josué le había dado una identidad a su familia. Tenemos un tiempo los padres para darle una identidad a nuestros hijos. No tenemos toda la vida para darle una identidad. Tenemos un tiempo para darle una identidad. Tenemos la niñez, tenemos la adolescencia y tenemos parte de la juventud para darle esta identidad. Si no aprovechamos ese tiempo, va a ser muy difícil que le demos una identidad cristiana a nuestros hijos. Los padres podemos influir en la vida de nuestros hijos hasta cierta edad. Luego ellos van a tener que elegir sus vidas. Pero los padres cristianos tenemos la responsabilidad de darle una identidad como hijos de Dios. A nuestra familia le tenemos que dar una identidad de familia cristiana. Tenemos que traer a la iglesia a nuestros hijos hasta que podamos traerlos. Porque ya después llega una edad donde ellos deciden. Nuestros hijos tienen que saber firmemente que pertenecen a una familia cristiana. Soy parte de una familia de hijos de Dios. Cuando alguien conocía a un hijo de Josué o cuando alguien conocía a un nieto de Josué, sabía quién era, sabía en lo que creía, sabía lo que le había inculcado su padre. No necesitaba preguntar mucho sobre ese hombre o sobre ese hijo o sobre ese nieto de Josué. Josué le facilitó la vida a sus hijos, dándole una identidad espiritual. Y esto es una responsabilidad que tenemos hoy, los padres, y más que nada en la época en que hay tanta cosa alrededor que puede desviar la vida de nuestros hijos. Seamos sabios los padres en darle una identidad espiritual a nuestros hijos. Otro padre que facilitó la vida de sus hijos, o de su hija, mejor dicho, fue Jairo. Vamos a leer lo que sucedió para poder entender. En Lucas capítulo 8 dice:
Cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Jairo tenía una sola hija, aproximadamente tenía 12 años la hija, y estaba enferma, y dice que estaba muriendo. Jairo era un hombre destacado en su ciudad. Dice el versículo 41 que era el principal de la sinagoga. Para ser el principal de la sinagoga tenía que ser un maestro judío que supiera mucho. Tenía que ser un hombre muy preparado. Tenía que estar muy preparado en la ley judía. En este momento de la historia, ya Jesús tenía la oposición de los judíos, porque sanaba a las personas el día sábado, porque hablaba de perdonar pecados, porque hablaba de que él con el Padre eran uno. Entonces ya tenía la oposición de los judíos. Y ya en ese momento todos los maestros judíos se oponían a Jesús. Sin embargo, este hombre, que era el principal de la sinagoga, no tuvo problema en ir y postrarse a los pies de Jesús. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y se postró a los pies de Jesús. Y le rogaba que entrase en su casa. Se arrodilló a los pies de Jesús en señal de respeto, se arrodilló a los pies de Jesús en señal de adoración, solicitándole que entrara en su casa para que sanara a su hija. ¿Cómo un judío, el principal de la sinagoga, iba a hacer esto? ¿Cómo iba a dejar su forma de pensar hasta ese momento? Pero Jairo tuvo que cambiar su forma de pensar. Para facilitar la vida de su hija, tuvo que cambiar su forma de pensar. Tuvo que cambiar su forma de vivir. Tuvo que cambiar lo que estaba acostumbrado a hacer hasta ese momento. Tuvo que cambiar lo que enseñaba. Tuvo que cambiar sus metas en la vida. Él, como principal de la sinagoga, tenía un camino marcado en su vida. Pero en este momento necesitó acercarse a Jesús y arrodillarse a los pies de Jesús y adorar a Jesús por su hija. Los padres tenemos que estar dispuestos a acercar cada vez más nuestras vidas a Jesús por nuestros hijos. Tenemos que hacerlo por nosotros. Primero nos va a hacer bien a nosotros acercarnos cada día más a Jesús, pero también tenemos que hacerlo por nuestros hijos. ¿Qué actitudes hacia Cristo están viendo tus hijos? ¿Nos ven arrodillados orando delante de Dios nuestros hijos? ¿Nos ven leyendo la Biblia? ¿Tratamos de juntar a nuestros hijos o llamar a nuestros hijos? Hoy vamos a leer una porción de la Biblia juntos, hoy vamos a hacer un devocional juntos. ¿Tenemos disposición para juntarnos en algún momento para compartir un pasaje de la palabra de Dios juntos? Esta semana estaba conversando con un amigo cristiano, un cristiano de esos cristianos de toda la vida. Ya nació en una familia cristiana y su formación fue cristiana toda la vida. Y me contaba que la pandemia le había ayudado a darse cuenta de algunas cosas y a provocar algunos cambios en su vida. Me dice: Esteban, me di cuenta de algunas cosas con esta pandemia. Me di cuenta que le estaba dedicando muchas horas al trabajo. Estaba atendiendo 15 pacientes por día, porque tenía objetivos económicos a los que llegar, porque queríamos llegar a comprar tal cosa, queríamos vivir de tal manera. Atendía el doble de personas que yo podía atender o que atendían mis colegas normalmente por día. Pero en cierta oportunidad me llama un paciente y me dice: estoy con COVID positivo. Le llamo para avisar. Dice: entonces tuve que ir a mi casa, hacer la cuarentena mientras me hacían el hisopado y mientras esperaba el resultado del hisopado.
Pasé unos días en casa. No estaba acostumbrado a pasar unos días en casa y empecé a ver algunas cosas. En cierto momento mi hijo de 17 años me contaba, me dice, papá, voy a ir hasta la plaza. La plaza estaba enfrente de la casa. Bueno, le dije, anda. Entonces empecé a mirar por la ventana a ver quiénes eran los amigos con los que se juntaba mi hijo. Y vi que uno estaba fumando, otro parecía que estaba fumando un porro, otro tenía una actitud sospechosa, media rara. Y empecé a ver con qué personas estaba juntando mi hijo de 17 años. Y yo nunca me había dado cuenta con quién se estaba juntando mi hijo. Y me di cuenta que por prestarle tanta atención a mi trabajo pasaba muchas horas allí y no estaba viendo qué estaba pasando con mi hijo. Cuando mi hijo volvió, me puse a conversar con él sobre su relación con Dios. Y me sorprendió cuando mi hijo me dijo, yo no sé si creo en Dios. Dice, a partir de ese momento empecé a dedicar tiempo para leer la Biblia con él. Empecé a tomar un tiempo para orar juntos y para orar en familia. Empecé a tener más tiempo los dos juntos, los dos solos. Me di cuenta que tuve que cambiar. Dice, a partir de ahí, cuando volví a trabajar, empecé a cortar el horario de trabajo. En vez de atender 15 pacientes por día, empecé a atender 8 pacientes por día. Empecé a cambiar mi actitud hacia mis hijos, empecé a cambiar mis objetivos económicos, empecé a cambiar mis metas en la vida. Me mudé, cambié de lugar donde vivíamos para que mi hijo no estuviera con esos amigos que frecuentaba estar. Dice, hace pocos días mi hijo me dijo lo contento que estaba con su relación con Dios y conmigo. Y me dijo, papá, nunca te había visto leer la Biblia. Yo di gracias a Dios por este amigo mío y por estos cambios que hubieron en su vida. Y doy gracias a Dios por lo que me dijo este amigo. Tuve que cambiar. Y me dijo, tuve que cambiar para empezar a ser el sacerdote de mi hogar. Y los padres tenemos que ser el sacerdote de nuestro hogar. Y este hombre me dice, te digo que atiendo la mitad de pacientes y el Señor me sigue bendiciendo. Y me sigue bendiciendo de la misma manera que me bendecía antes. Me mudé y el lugar donde vivo ahora es mucho más lindo que el donde vivía antes. Dice, pero vivo con paz, vivo con tranquilidad. Sé lo que hacen mis hijos y sé que los estoy ayudando. Padres, a veces tenemos que cambiar actitudes, tenemos que cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Nuestros hijos tienen que ver en nosotros las actitudes cristianas. Hay veces que tenemos que cambiar nuestra visión en la vida, nuestros objetivos en la vida. Porque si no hacemos esos cambios podemos perder lo más grande que Dios nos dio. Una de las cosas más grandes que Dios nos dio, que son nuestros hijos. Un padre que facilita la vida de sus hijos es un padre que está dispuesto a cambiar por sus hijos. Cambiar actitudes, cambiar metas en la vida, cambiar objetivos. A veces para facilitar la vida de nuestros hijos hay que estar dispuesto a volver atrás con algunos objetivos y atender otras cosas en nuestra vida. Dios quiera que seamos padres que estemos dispuestos a cambiar por nuestros hijos. Hasta ahora vimos dos ejemplos bíblicos. Abraham y Josué, que fueron padres que dieron identidad a sus hijos, y vimos a Jairo, que fue un padre que estuvo dispuesto a cambiar por su hija. Pero quiero también compartir sobre un padre que bendijo a su familia de una forma muy especial. En Génesis capítulo 9, versículo 1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es interesante que después que terminó el diluvio, después que la tierra se secó, después que salieron Noé y su familia del arca, después que salieron todos los animales del arca, después que terminó esa prueba que duró más de un año en la vida de Noé y de su familia, Dios bendijo a Noé
y a sus hijos. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Por qué bendijo Dios a Noé y a sus hijos? Y no bendijo a Noé, que fue el que realmente se la jugó desde el principio. Dios bendijo a Noé y a sus hijos por la fe de Noé. Dios bendijo a Noé y a sus hijos por la obediencia de Noé. Dios bendijo a Noé y a sus hijos porque un día Dios le había dicho a Noé: ponete a fabricar un arca, conseguí madera y empecé a prepararte todo porque dentro de unos años yo voy a mandar un juicio para la humanidad. Y Noé dejó todo lo que tenía y dejó todo lo que estaba haciendo para poner su confianza en lo que Dios le dijo y para ponerse a hacer lo que Dios le dijo. En Génesis capítulo 6, el versículo 22 dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Un día Noé tomó la decisión de dejar todo y obedecer a Dios y hacer lo que Dios le estaba mostrando en ese momento. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Padres, nuestra obediencia trae bendición para nuestros hijos. Nuestra obediencia trae bendición para nuestros hijos. Y acá quiero aclarar algo. Nuestra obediencia no trae salvación para nuestros hijos, porque eso depende de cada uno. Eso depende de la vida y de las decisiones de cada uno. Pero sí que nuestra obediencia trae bendición para la vida de nuestros hijos. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios bendice nuestra vida y bendice la vida de nuestros hijos. Y la bendición de Dios siempre facilita la vida de nuestros hijos. Dios bendiga a los padres de nuestra congregación este día y siempre. Que el Señor les esté bendiciendo. Hoy hablamos de padres que facilitan la vida de sus hijos. Ahora seguramente ustedes dirán, o alguien pueda pensar, bueno, deberíamos de ver cómo las madres y los hijos facilitan la vida de los padres, porque es el Día del Padre. Y estamos hablando de lo que tienen que hacer los padres para facilitar la vida de los hijos. Es un poco injusto, parecería, ¿no? Pero al final, el Día del Padre es una buena oportunidad para darnos algunas responsabilidades también a los padres. Y también quiero decirles que yo digo así, pero no hay mayor bendición para un padre que ver crecer a sus hijos y ver que uno le facilitó la vida a sus hijos. Entonces, cuando digo todo esto, digo, tenemos la responsabilidad de facilitar la vida de nuestros hijos. Pero cuando vemos esa obra concretada, es una bendición también para los padres ver cómo crecen nuestros hijos en el camino del Señor. Abraham y Josué facilitaron la vida de sus hijos dándole una identidad clara, dándole una identidad como hijos de Dios. Jairo facilitó la vida de su hija. Sería bueno que después pudieran leer el final de la historia en Lucas capítulo 8. Jairo facilitó la vida de su hija cambiando sus metas, cambiando sus objetivos. No tuvo problema en dejar de ser el principal de la sinagoga. Esa carrera, podríamos decir, política y religiosa que tenía, y hacerlo por su hija. Noé facilitó la vida de sus hijos obedeciendo a Dios. La obediencia de Noé trajo bendición para sus hijos. Dios quiera que podamos ser padres, que facilitemos la vida de nuestros hijos. Vamos a orar y vamos a terminar así esta reunión. Los invito a ponerse de pie. Señor Jesús, gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque siempre tiene cosas nuevas para nuestra vida. Padre eterno, gracias porque te podemos decir Padre a vos por sobre todas las cosas, Señor. Pero, Señor, gracias porque también a nosotros nos das ejemplo en tu palabra de cómo ser padres, Señor. Señor, que
Seamos sabios, Señor, para darle identidad a nuestros hijos, Padre. Danos sabiduría para ayudarlos a entender quiénes son, quién sos vos, quiénes son ellos dentro de este mundo, Señor, para que ninguna ideología ni ninguna corriente de este mundo los arrastre, Señor, para que ninguna secta de este mundo los arrastre, Señor. Señor, danos sabiduría para saber lo que tenemos que cambiar en nuestra vida. Padre eterno, a veces estamos metidos tanto en nuestras cosas, Señor, en nuestras metas, en los logros que queremos para nuestra vida, que nos olvidamos de nuestras hijas y de nuestros hijos. Danos sabiduría, Señor, para entender lo que necesitan y lo que esperan nuestros hijos, Señor. Y, Señor, para cambiar lo que tengamos que cambiar. Para que nuestros hijos nos vean leyendo tu palabra, nos vean orando, para que tengamos un tiempo con ellos también para compartir tu palabra. Padre, que podamos ser como Noé, que nuestra obediencia traiga bendición para nuestros hijos, Señor. Y, Señor, sabemos que no le vamos a dar salvación porque eso se lo das vos y eso depende de sus decisiones. Pero, Padre, que nuestra obediencia traiga bendición, que facilitemos la vida de nuestros hijos, trayendo bendición tuya sobre sus vidas, Dios. Gracias, Padre, por cada una de las bendiciones. Gracias, Señor, por los padres de esta congregación. Bendícelos, Señor, y los pongo en tus manos. Pongo a los hijos de esta congregación en tus manos, Señor. Y, Señor, pongo a las madres también de esta congregación en tus manos. Señor, danos sabiduría para ser familias fuertes, familias que hagamos crecer a nuestros hijos en tu camino, Dios. Nos encomendamos en tus manos y bendícenos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.